¿Qué tal, amigos? Continuamos en el set de México al Día desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y nos acompaña en estos momentos el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Cómo estás, José Roberto? Hola, Gustavo. Mucho gusto estar con ustedes. Nos platicabas que ha sido un trabajo intenso desde que empezó en mayo la preparación de las elecciones. Bueno, empezó en junio el proceso electoral, en octubre, pero hay que considerar que en mayo fue publicada la reforma 2014, que fue muy ambiciosa en términos de amplitud de nuevas atribuciones a la autoridad. Muchas de las atribuciones que tenían los órganos electorales locales nos las dieron a nosotros y fue un breve periodo en el cual implementar esas nuevas atribuciones e incluso cumplir con algunas. Por ejemplo, la organización del proceso interno del PRD, la designación de consejeros electorales locales y, por ejemplo, también contar las firmas, millones de firmas para las consultas populares que finalmente ya no hubo, pero que parte del procedimiento sí se desarrolló y nos competió a nosotros. Así es. Y desde ese entonces está esta cuestión de promoción del voto, ¿no? Bueno, hacemos un trabajo intenso durante el proceso electoral de promoción del voto. En mi opinión, deberíamos como institución hacerlo de forma permanente, es decir, siempre los 2 años que no hay proceso electoral y durante el proceso electoral. Este asunto de la promoción del voto va muy ligada con la educación cívica. ¿Cómo definirías la educación cívica que tenemos en nuestro país? Bueno, lamentablemente deficiente, es uno de los enormes retos que tenemos como país. Crear ciudadanos, en mi parecer, significa que conozcan sus derechos y que los exijan y que tengan un aprecio por la democracia. La realidad es que no somos un país que le tenga aprecio a la democracia. Todavía 25% de los mexicanos conciben vivir en un régimen autoritario o no democrático. Me parece que 1 de cada 4 mexicanos que piense eso es un lujo que no nos podemos dar. Y por otra parte, no somos una sociedad que conozca y defienda como hábito sus derechos. Necesitamos transitar hacia esos estadios y sobre todo vincular la participación electoral con una participación política más amplia. No debemos concebir la democracia solo como una participación el día de hoy en la jornada, sino como un involucramiento antes y después de la jornada. Roberto, este reto de la promoción del voto se convirtió doble por ser unas elecciones intermedias que no son tan atractivas como las presidenciales. Suele ser un reto mayor invitar y mantener a los mexicanos en las urnas en procesos intermedios, porque se diluye por parte del ciudadano ese interés de quién es su candidato. Lo pongo en estos términos, como que a los mexicanos les interesa más quién va a ser su presidente y ahí sí toman partido en su gran mayoría que respecto a quiénes van a ser 500 diputados que van a integrar una Cámara de Diputados. Pero necesitamos reforzar esta conciencia de que aún las elecciones intermedias deben ser muy importantes para los mexicanos. Así es. También se habla de que estas elecciones son donde más denuncias se ha presentado, ¿es así? Es cierto, tanto en nivel de quejas y denuncias de la comisión en la que integro, hay una muy grande litigiosidad entre los partidos, lo cual no está mal. Yo creo que si existen los cauces para que diriman controversias, pues está bien que las apliquen. Quizás lo que se tiene que perfeccionar es los procedimientos y, ante todo, el que no se abuse de denunciar frívolamente. Es decir, que aún sin elementos y con argumentos sumamente débiles, aún así acudan a impugnar. ¿Hay denuncias antes de la elección y después de la elección?
¿Son Hay diferentes? denuncias antes de la elección, por supuesto, tienden a intensificarse muchísimo más ya en el periodo de campañas. Muy bien, pues muchas gracias, José Roberto, por participar aquí en México al Día, en Elecciones al Día de TV Educativa. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos.